Faltan 2 meses y medio para la elección presidencial. Estamos con Roberto Méndez, expresidente y fundador de Adimark, 43 años a cargo de la empresa. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Así es. A ver, Por eso. ¿Qué votante tipo va a resolver esta elección presidencial? Si lo podemos describir. Bueno, es bastante sorpresivo, pero el votante tipo, si tuviéramos que caracterizarlo, es un hombre mayor y de nivel socioeconómico medio alto o alto. Ese es el público que hoy día es el votante más duro. Es un votante que rechaza la autoridad, porque usted decía en las encuestas hace algunos años que el votante chileno estaba rechazando a la autoridad. La persona que nos ve, por ejemplo. Más que un rechazo a la autoridad, lo que hoy día nos están diciendo las encuestas es un rechazo a la política, a los políticos, a las instituciones políticas, a los partidos. Casi te diría yo es una variable que está dominando en las decisiones de voto hoy día de las personas. Ese rechazo, ese enojo a la política, producto de lo que ha pasado en Chile en los últimos años, pero realmente está en mínimo histórico el rechazo a la política. Michelle Bachelet fue un fenómeno electoral y ahora está muy baja en las encuestas la adhesión. ¿Cuál es el votante tipo que perdió Michelle Bachelet? Mira, Michelle Bachelet fue un fenómeno. Al final de su gobierno marcaba 80% de aprobación. Yo mismo lo medía en esa época, una cosa increíble, irrepetible probablemente. Y claro, ella había logrado aglomerar a todo el sector que podríamos llamar más popular, más masivo, pero había encantado también en su proyecto a la clase media. Y fundamentalmente lo que ella primero perdió, porque fue perdiendo a poco casi todo, pero finalmente fue esa clase media. ¿Cuál es la clase media? ¿Cuánto gana una persona de clase media? Bueno, hoy día se ve por el ingreso de la familia, pero una familia que tiene entre, no sé, 500.000 pesos y 1,5 millones de pesos, algo así, que es la gran masa de este país, es lo que daríamos clase media. Hay gente mucho más pobre, sin duda, pero también... Es el votante que se le fue a Bachelet. Se le fue. ¿Y cuál es el votante del Frente Amplio de Beatriz Sánchez? Bueno, Beatriz Sánchez es muy interesante porque es un votante cuya característica es fundamentalmente generacional. Es un público joven. Pero curiosamente, dentro de los jóvenes, es los jóvenes más educados, los jóvenes estudiantes universitarios. Típicamente el votante de Beatriz Sánchez es un estudiante universitario, un Giorgio Jackson, por personalizarlo de alguna manera. Y eso es un público que estaba muy alejado de la política, que se ha reincorporado, reencantado en parte con lo que ha sido el Frente Amplio, pero que se ha desilusionado también, por lo menos lo que hemos visto en los últimos meses. Adimark ha hecho estudios sobre el consumo de alcohol y drogas en la población chilena, y este es absolutamente creciente. Incluso estamos liderando en algunos aspectos a América Latina. O sea, aquí está lleno de personas drogadictas. O sea, no sé si tanto, pero hay mucho. Mucho. La pregunta es, ¿cuánto afecta la votación y al votante el consumo de alcohol y drogas? Mira, no sé si hay una relación tan directa entre una cosa y otra. Pero son más liberales, por ejemplo. Pero sí, pero curiosamente el consumo de drogas está muy concentrado en la clase, los jóvenes, incluso es parte como de una cultura hoy día, de una cosa que dejó de ser malo. Yo creo que el gran problema que ha tenido el consumo de drogas, lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho para el gobierno, para el CENTA, ¿no es cierto?, que es la organización de eso, es justamente que para los jóvenes dejó de ser malo, es un hecho cultural incorporado a su vida y por eso hay tanto conflicto de ellos con la autoridad, con la regla, con las restricciones, ¿no es cierto? Bueno, y es un votante que entra al proceso político, pero que también no cree mucho en la efectividad de votar, cree más en la efectividad de marchar o de protestar o de quemar cosas, pero no está tan convencido que la manera de obtener su visión sea ir a votar. Y ese es uno de los problemas de Beatriz Sánchez y el Frente Amplio hoy día, que tiene aprobación, tiene apoyo, pero ese apoyo no se manifiesta en voto. O sea, no va a pasar a segunda vuelta. Es muy difícil, hoy día es muy difícil. Lo que pasó en el mes de agosto fue desastroso para el Frente Amplio y para Beatriz Sánchez, porque justamente al aparecer en el Frente Amplio todo eso que ellos odian del mundo político, dejaron de votar. Y ocurrió una cosa impresionante, que en agosto la cantidad de gente que va a ir a votar en noviembre disminuyó. Justo en el mes que se inscribieron las candidaturas, que aparece más claro cuáles son las alternativas, hoy día menos gente que nunca va a ir a votar en esta elección y eso de nuevo va a marcar el resultado. Alejandro Guillé quiere decir, o dice que no es político, que esta parte, que él es impoluto, etcétera.
La compra de informes falsos o informes que son copias, o sea, son falsos porque no son informes, o decir que tiene asesorías verbales pero que no puede probar, ¿cuánto lo afecta en su candidatura? Mucho. Yo creo que es demoledor. Yo creo que es demoledor porque... ¿Demoledor? Demoledor. Fíjate que nosotros hemos hecho, y te lo cuento a ti, estudios más cualitativos. ¿Por qué vota usted? ¿Por qué se produjo el fenómeno Guillé, que se apareció a final el año pasado, ¿no es cierto? Esto que crecía, crecía, crecía. Y la principal razón era porque no era político, porque era distinto, porque venía de otro mundo. Y eso produjo el fenómeno que, bueno, llevó a la candidatura de hoy. Entonces, cuando aparecen estas platas, estos informes, estas cosas poco transparentes, van como a la base de flotación de la candidatura. Entonces, si pierde eso, no queda nada, porque no es un líder político, no es apoyado por los partidos, no tiene un proyecto que realmente la gente se encante, sino que sencillamente es porque no era político. Y cuando la gente dice, va, era político, pierde todo. Entonces, realmente, escándalos como estos son absolutamente desastrosos. Pero si es demoledor, entonces pasa Beatriz Sánchez a segunda vuelta, ¿o no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, al final del día está pasando esto. La gente deja de ir a votar y ese es el votante de centroizquierda. Es el votante Guillé, la gente de Sánchez, y el beneficiado es Piñera finalmente. El beneficiado de todo esto es del no voto y de este rechazo a Guillé y Sánchez, ya vemos esto que no van a votar, es Piñera. Entonces, si esto continúa, Tomás, yo hoy día no descarto que Piñera puede ganar en primera vuelta. Si sigue este proceso, así es la dinámica que hoy día estamos leyendo. La adhesión a Piñera es una adhesión por descarte, porque no es que les guste tanto Piñera, no es que sea un gran candidato, sino que no queda otra. No, hay una razón, fíjate, hay una razón. Y la razón es, podríamos decir, pragmática. Si vuelve Piñera, eso es lo que dice hoy día la gente, el país va a volver a crecer, vamos a tener empleo, van a mejorar las remuneraciones, y eso la gente hoy día lo echa de menos. Hay un cierto temor de perder eso que significó esta clase media que decías tú, es producto del crecimiento. Hay mucha conciencia en la clase media chilena de que la pobreza está muy cerca. La pobreza era su abuelo, era sus padres cuando él era niño. Entonces, hay mucho temor a volver a eso. Entonces, por eso Piñera es una cosa de... No me importa si no es simpático o los negocios que él hizo, no importa. Si él nos va a dar ese crecimiento, y esa es una razón poderosa hoy día. Rápidamente, dele un consejo a Piñera, en una frase, ¿qué le diría? Bueno, hoy día haga lo menos posible. Hoy día él no necesita hacer campaña, ya plantó la credibilidad que tiene con respecto a su mensaje central, es ese, y probablemente, si no hace errores, su carrera está... Dele un consejo a Guillé. Guillé tiene que... Usted dice que esto es demoledor, pero dale un consejo para que salga de la demolición. Bueno, yo creo que aquí hay algo políticamente que la gente también valora, y es la concertación. La concertación fue algo que le dio un crecimiento. Esta salida de la pobreza, este crecimiento, la gente se lo achaca realmente a la concertación. Entonces, Guillé, como un candidato solitario que no representa a nada, según él, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de triunfo realmente. Carolina Goich. Yo creo que él lo que tiene que hacer hoy día es reconectarse con el legado de lo que fue la concertación, y a lo mejor ahí pasa algo. Es lo que quizá hubiera hecho Lagos si hubiera sido elegido, y que probablemente fue el mayor error que ha hecho la centroizquierda chilena en las últimas décadas, diría yo, haber optado por estas candidaturas que marcaban en las encuestas. Está ganado Piñera, y lo digo entonces. yo. Alta probabilidad tendría que pasar algo que hoy día no está en el horizonte, para que, no sé, claro, un terremoto así de algún tipo político que hoy día no se visualiza. Casi en primera vuelta, según usted. Yo creo que hoy día no está ganando en primera vuelta, pero sí esta dinámica, porque una cosa los números son hoy, pero como se están moviendo, especialmente la abstención, eso podría ocurrir. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.